Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a esta nueva clase de Historia de Asia de la cátedra del profesor Gabriel López. En esta oportunidad, tanto el profesor Tomás Listriani como quien les habla, vamos a hacer el recorrido por los contenidos referentes a Japón. Antes de avanzar, me gustaría presentarme para que me conozcan. Mi nombre es Florencia Briasco. Soy ayudante de cátedra hace unos años, docente graduada en el mes de marzo de este año, y como les decía, los voy a acompañar en esta oportunidad. En cuanto a, digamos, a los temas que voy a presentar, voy a compartir con ustedes una serie de diapositivas construidas a partir de textos. Uno de ellos es de la bibliografía obligatoria, que es el de Anderson. El otro es de la bibliografía complementaria, uno al que recomiendo mucho, que es el de Irene Seco Sierra, que trata cuestiones previas al análisis que hace Anderson, pero también para entender lo que respecta a cuestiones de tradición, a cuestiones de cultura propias del Japón, tanto en su historia como lo que es el Japón hoy en día. Bien, para comenzar me pareció interesante compartirles esta imagen que ustedes ya conocen. Esta es la bandera de Japón. Y me pareció importante compartirlas porque tiene que ver con una figura elemental muy importante para la identidad del país como tal, en la esencia del ser japonés, esto que denominamos Nihon Shinron, la importancia de la nación japonesa como tal, y es la figura del emperador. Lo que ustedes ven aquí es la representación del ojo de la diosa Materasu, que según la tradición era la fuente dadora de legitimidad del emperador, con lo cual se creía que el emperador era de origen divino, hasta han avanzado en el siglo XX. Es recién con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos obliga a Japón en su constitución a eliminar el carácter divino del emperador y establecer la figura como una mera representación simbólica del Estado y la unidad japonesa. Adentrándonos un poquito más en la cuestión geográfica, vemos que Japón es un archipiélago que está al este de Asia. Si acercamos un poquito más la lupa, vemos que está formado por distintas regiones. Más al norte tenemos a Hokkaido, en el centro de Japón tenemos a Honshu, en el sur tenemos a Kyushu, con un archipiélago de islas menores en su extremo más meridional, que son las Ryukyus, de las cuales Okinawa es la más importante. Si recuerdan, Okinawa fue escenario de la Guerra del Pacífico, y por la cual grandes oleadas migratorias llegaron a países de Latinoamérica. Entre ellos los más importantes en cuanto a población migratoria japonesa tenemos a Perú, Brasil y Argentina. Ven también que está próxima a 3 países que son muy importantes, fueron muy importantes en su historia, al día de hoy lo son, y con los cuales incluso tienen hasta problemas, Japón tiene problemas limítrofes, como es Rusia, China y la península de Corea. Estas dos últimas incluso son muy importantes en el desarrollo de la historia de Japón en sí. Ya a nivel más macro, entonces, tenemos que Japón forma parte de lo que conocemos como la Sinósfera, al este de Asia, y obviamente ubicada en una zona de gran influencia del gran tigre asiático como es China. Bien, ahondando un poquito más en cuestiones más referentes a la historia de Japón, la autora Irene Seco Sierra hace un análisis pormenorizado de lo que es el periodo paleolítico, del cual no voy a hacer mención acá por cuestiones de tiempo y a los fines prácticos de la clase, sin mencionar 2 periodos que, a grosso modo, a pesar de las discrepancias en torno a la cronología y a sus divisiones internas, podemos categorizar como periodo Jomon y periodo Yayoi. Ambos son muy importantes para dar cuenta de la historia y de la identidad de Japón. Por eso me parecía importante destacarlos en esta clase de hoy. Bien, en cuanto al periodo Jomon, si ustedes pueden ver, se trató de un periodo muy extenso en el tiempo,
de varios milenios, aproximadamente el 5300 al 300 antes de nuestra era, caracterizada por una sociedad de cazadores, pescadores y recolectores, por el cultivo del mijo, el desarrollo de la cerámica, como la figura que ven acá, cuya característica distintiva son huellas de cordones, que acá no se pueden visualizar bien, por la imagen es muy pequeña, pero si quieren pueden buscar en internet. Son figuras muy interesantes en cuanto a el periodo y el desarrollo de la figura en sí a nivel antropomórfico. Y podemos ver también incluso un tipo de shinto animista. El shintoísmo hoy en día lo conocemos como el culto a los antepasados, o lo que significa digamos, el término en sí como culto a los dioses. Claramente tenemos otro tipo de shinto para esta época, quizás un tipo de shinto más primitivo, aunque la palabra primitivo no me gusta demasiado, sinceramente, pero para dar cuenta de una estancia inicial del shinto. Como decía, un shinto animista, caracterizado por, digamos, la consideración de cualquier objeto ser vivo como dotado de vitalidad, donde claramente no hay separación entre la naturaleza, lo humano y lo sobrenatural, y donde por ende todo actúa en el mismo plano. En cuanto al periodo Yayoi, tenemos que abarca aproximadamente el 300 antes de Cristo de nuestra era al 300 después de Cristo de nuestra era. Es una sociedad agrícola, claramente, donde se desarrolla el cultivo del arroz por regadío. Aparecen herramientas metálicas de hierro y bronce. De hecho, hay algunas campanas de gran tamaño que no están incluidas en esta diapositiva, pero me parece importante también mencionarlas. Si quieren pueden buscarlas también en internet, las van a encontrar enseguida. Y unas vasijas bien características en cuanto al desarrollo de cerámica. Respecto al shinto, es un shinto de tipo más agrario, también donde en torno al culto de estas figuras que mencioné antes, a los kamis, se pedía por el éxito de los cultivos. Y en torno a ello se realizaban determinadas ceremonias, hoy en día conocidas como matsuris, con la idea de promover la buena cosecha. Los matsuris están asociados a distintas estaciones del año. Si ustedes han tenido oportunidad de visitar este jardín japonés, se han dado cuenta de que cada una tiene una característica específica puntual. En cuanto al cultivo del arroz, hay varias teorías, las voy a mencionar a grosso modo. La primera es la que da cuenta de la llegada del arroz a través de las Ryukyus, de las islas Ryukyus. La segunda es la que da cuenta de la llegada del cultivo por medio de China, cruzando el mar de China. Y la tercera es la que da cuenta de la llegada de población migrante de Corea que poseía el conocimiento del cultivo del arroz. Obviamente a los estudiosos japoneses muchas gracias no les hace este tipo de esta teoría, producto de esto que yo les mencionaba, del esencialismo japonés muy marcado todavía en la gran parte de la historiografía japonesa. Bien, respecto a algo que también me parece importante señalar en torno a estos temas, Irene Secosierra da cuenta de que hay una independencia entre la aparición de la cerámica y la agricultura. Como ustedes pueden ver, en un periodo de tan marcada extensión en el tiempo, no fue necesaria la aparición de la agricultura, como sí la cerámica, y recién hasta la agricultura apareció mucho tiempo, milenios después. Lo que quiere decir esto es que una característica no va sí o sí de la mano de la otra, y sobre todo pensando en un modelo tradicional con características puntuales propias de lo que fue el proceso de revolución neolítica. Claramente es un modelo que no se puede aplicar a todas las regiones por igual. Bien, por último, antes de adentrarnos en lo que respecta a los distintos periodos históricos de Japón, periodos en sí mismos, me gustaría dar cuenta de
algo que es muy propio de los primeros, de los libros más antiguos, que relatan los hechos de Japón, y con ello me estoy refiriendo al Kojiki y el Nihonshoki, que si bien acá no están mencionados, los voy a retomar más adelante, donde dan cuenta de una construcción de un discurso para legitimar el poder de los emperadores frente al poder de China. En estas crónicas, en estos relatos, claramente abundan elementos míticos y legendarios, con la idea de dar cuenta cómo se fue construyendo esa dinastía de emperadores que se fue sucediendo con el correr del tiempo. Como bien mencionamos aquí, el primer emperador mencionado en estos relatos fue Himu Tenno. Tenno quiere decir emperador, y se dice que reinó en torno al 600 a.C. Era un ancestro semidivino, hijo de Amaterasu, y por quien gracias a ella pudo vencer en las diversas luchas internas y alcanzar el poder, el máximo el control de la región de Yamato. Yamato es una denominación antigua de Japón, de hecho se refiere a una región puntual de Japón, más que nada la región central, que fue, digamos, la que logró unificarse en torno a diversos reinos que estaban presentes en esa región. Bueno, con respecto a cómo podemos caracterizar o comprender la historia de Japón en general, es muy importante tener en cuenta, quizás en términos más esquemáticos, a modo de clarificar un poco, diversos periodos de procesos de centralización del poder y de descentralización. La historia de Japón va a estar marcada todo el tiempo por la lucha existente entre los clanes, lo que va a permitir en un primer momento que se logre una centralización en torno al poder imperial y una descentralización en torno al poder shogunal, que van a predominar por encima, o sea, donde determinados clanes van a predominar por encima de otros. En cuanto a los periodos de centralización, podemos caracterizar el periodo de Asuka, Nara y Heian, como destacamos acá en la diapositiva, y de descentralización podemos hacer mención al primer shogunato, el de Kamakura, el segundo shogunato, el de Muromachi, Azuchi, que también forma parte de un periodo de transición, para finalmente culminar en el tercer shogunato más longevo de la historia de Japón, que es el de la dinastía Tokugawa, por el cual duró más de 200 años en la historia de Japón. Un poquito para explicar las imágenes, para que ustedes den cuenta de la combinación o la presencia de diversos elementos a nivel cultural y religioso. Tenemos a la izquierda un templo shintoísta en Yasukuni, donde están digamos, los héroes, los llamados héroes caídos en las guerras del siglo XX. Es un poco polémico porque los japoneses consideran héroes a quienes en China y en Corea consideran como criminales de guerra. Al día de hoy hay una polémica, si se quiere hasta incluso diplomática con respecto a esto, lo cual obstaculiza bastante la relación entre estos países. Y por otro lado tenemos un templo budista, llamado templo Horyushi, perdón mi pronunciación. Es un templo más bien de carácter budista. La que figura aquí a su derecha. Y por último, una figura que, digamos, predomina la diapositiva, da cuenta de un mito particular de la historia de Japón, mencionado en el Kojiki. Ustedes puedan incluso releer más en profundidad en el texto de Irene, donde, bueno, se muestra a la diosa Materasu saliendo de su cueva y con su luz posibilitando
el desarrollo de las estaciones y de los cultivos. Incluso se piensa, que a raíz del mito también de Amaterasu, que las poblaciones, las primeras poblaciones de la isla, los japoneses, eran de descendencia, fueron creados por la diosa Amaterasu. Llegamos al periodo correspondiente a Yamato, el periodo que abarca del 300 al 710 después de Cristo, donde claramente se manifiesta una transición desde la sociedad clánica a la sociedad aristocrática. Lo que vamos a ver luego con respecto a este periodo es que a su vez se subdivide en dos momentos muy importantes, como es el periodo Kofun y el periodo Asuka. Sin embargo, antes de avanzar, me gustaría hacer una aclaración. En primer lugar, con respecto a la denominación Yamato, que viene de lo que antiguamente se conoce como la región que abarcaba la parte norte de Kyushu y la región central de Honshu. Es el nombre que se le dio a la unificación de los reinos de esa parte de Japón, de la que algunos estudiosos señalan que deviene del clan que logró imponerse por el control del territorio, y otros que señalan un origen foráneo por el cual coreanos provenientes del reino de Paella, que era un reino tributario de China, emigraron a la región y colaboraron en la construcción de este reino. Bien. En segundo lugar, previo a la unificación de estos reinos, las crónicas chinas hablan de un reino de Hua, en tanto que Hua para ese entonces significa país enano o país sumiso, donde nace el sol, realmente con una mirada donde se ponía China en el centro, y a partir de ella, bueno, obviamente caracterizaba los vínculos con los reinos con los que se relacionaba. De hecho, Irene Secosierra hace mención de esta denominación como una forma arcaica de referirse a Japón, y tanto Hua como Yamatai, el reino donde gobernaba la emperatriz Himiko en torno al 297 después de Cristo, eran tributarios de China. Por eso esa mirada, como habíamos dicho, donde el centro, digamos, China ubicaba el centro y a partir de ahí caracterizaba las relaciones con sus tributarios. Incluso en esas crónicas se hace mención también a un sello de oro como símbolo de tributación y a las embajadas que allí se dirigían. Sin embargo, no se sabe por qué Yamatai, o también denominada Wei, desaparece. Lo que sí se sabe es que, como ya había dicho, reinaba en la región una hechicera que estaba protegida por sus hombres en un palacio al que nadie de la población común podía acceder. No, de hecho, no estaba permitido que nadie la viera, en un territorio donde se construían grandes túmulos. Esto nos permite dar cuenta que hubo un periodo de la historia donde marcado por la presencia muy fuerte de gobernantes mujeres, y cabe mencionar esto más que nada porque a partir sobre todo de los periodos posteriores, según vamos a ir viendo, predominaba la línea masculina en el control del gobierno de Japón, en los distintos periodos históricos. Ahora bien, tanto el reino de Hua como el reino de Yamatai conformaban sociedades de clanes o denominadas uji. Bueno, volviendo a nuestro periodo en cuestión, al periodo Yamato, podemos dar cuenta de una resignificación de los kanjis, donde ahora claramente el mismo kanji tiene otro significado, que es país de la gran paz o la gran armonía, y donde lo que se va a dar es un periodo en este periodo de transición, un periodo de transformación por el cual se va a pasar de ser un estado tributario a China a ser un estado, digamos, estado entre comillas, ¿no? Todavía no hablamos de estado, pero a un reino que por lo menos intenta dejar de ser. Esto claramente se puede observar, sobre todo en el periodo posterior, el periodo de Asuka, donde vamos a ver las cartas que le envía el príncipe Shotoku al emperador chino, con la intención de que sea tratado de igual a igual.
aunque como después veremos, China no acepta este trato. Bien, continuando con este periodo, mejor dicho, tenemos entonces como su periodo importante, el periodo Kofun, que como bien destacamos en la diapositiva, transcurre entre el 250, 300 al 550, 600 después de Cristo. En este periodo el shintoísmo se convierte en el culto a los antepasados, va a convivir con el budismo claramente, y en este shintoísmo podemos hablar de un shintoísmo propiamente dicho en este sentido, donde las cabezas de los linajes, las cabezas de los clanes de las familias sagradas van a convertirse en kamis o en dioses. Es una época de grandes tumbas. Aquí en la diapositiva tienen la Daisen Kofun, que está cerca de Tokio. De hecho, si ustedes ven en la imagen, obviamente desde una mirada aérea, van a ver que tiene la forma muy similar a la de una cerradura. Esto es lo más distintivo de estas grandes tumbas. Al día de hoy la Daisen Kofun está cerrada al público. Se piensa, sottovoce obviamente, que puede ser producto de esta de este miedo de los japoneses de descubrir en su interior elementos que pueden vincular la cultura y la historia de Japón con Corea. Pensemos en esto que había dicho al principio, de esta intención de mantener homogenizado esta idea del ser japonés como parte de su identidad nacional, ¿sí? Y por ende se rechaza todo tipo de vínculos con el exterior, sobre todo con China y más con Corea que con China. Bien, en este periodo lo que se da es la influencia de China mediante los reinos coreanos tributarios, que envían a Yamato especialistas en filosofía confuciana, en administración, el budismo y la escritura, que van a ser elementos fundamentales para la constitución de un primer estado, ya que por este momento estamos hablando de una cultura árabe. En este contexto también tenemos, como ya había mencionado, la presencia de los reinos coreanos tributarios a China, y lo que van a hacer justamente es tratar de liberarse de su influencia, con lo cual Japón va a aprovechar esta situación para crear alianzas y divisiones y así construir poco a poco su poder. Ahora bien, en torno al periodo posterior, tenemos el periodo Asuka, en el marco del 538 al 645 después de Cristo. Se denomina periodo Asuka por una región donde se desarrolló este reino, cerca de lo que después va a ser el Protestado de Nara, o sea, la región de Nara. Bien, podemos hablar del inicio de la etapa histórica propiamente dicha, donde la figura más relevante va a ser el príncipe Shotoku, y donde, como ya había adelantado previamente, lo que se va a intentar es establecer un vínculo con China que dé cuenta de cierta simetría, aunque claramente China lo va a rechazar. Y es por ello que Japón decide entonces retirarse de los conflictos en Corea y dedicarse a su posterior expansión propia. Bien, en este periodo entonces tenemos con la importancia del budismo. El príncipe Shotoku la va a convertir en una religión, entre comillas, no hablando de religión, pero va a ser de carácter oficial. Se establece el primer código legal de tinte confuciano, donde se equiparan las relaciones entre el soberano y los súbditos con las existentes entre el cielo y la tierra, siendo el jefe del clan Yamato, descendiente directo de Amaterasu, el hijo del cielo. Lo que va a suceder entonces es un intento fallido de quitarle el poder al clan gobernante, y es por eso que durante el periodo posterior, el periodo Hakuo, del 673 al 686 después de Cristo, va a ser el periodo de gran cambio por las reformas taicas, por las cuales se intenta limitar el poder de los clanes, siguiendo los pasos
de la dinastía Tang. Se homologa en este sentido lo que sucedía en China. Con lo cual, las tierras de los linajes nobiliarios pasarían a formar parte del emperador. Luego del periodo Asuka, que hemos analizado en la diapositiva anterior, debemos hacer mención, antes de analizar la constitución del primer protoestado, las turbulencias políticas en torno a la participación de los diversos clanes a lo largo de toda la historia de Japón, ya sea en los momentos de mayor centralización de poder, como los momentos de descentralización, o mejor dicho, de semi-descentralización. Esto lo vamos a plantear más adelante cuando hablemos de los shogunatos. Con lo cual es una constante claramente que atraviesa todos los periodos históricos. En particular, en el contexto previo a la constitución del primer protoestado de Nara, que les voy a presentar en esta diapositiva, comienza a tener preeminencia el clan Fujiwara a raíz de esas luchas internas. En torno al año 710, entonces, se constituye una nueva capital en Nara, con un fortalecimiento del sistema político imperial vinculado a las reformas Taijo, que intentaban emular el código burocrático chino. Para el caso de este primer protoestado, este código estaba conformado por leyes penales, las Ritsuryo, y leyes administrativas como las Ryo. Por eso podemos decir que el código Taijo a su vez llamaba código Ritsuryo por la vinculación de estos dos tipos de reformas. Junto con este código se conforma una amplia burocrática aristocrática hereditaria. Pensemos en las diferencias que tenían que tenía Japón al respecto con China en cuanto a cómo estaba conformado el funcionariado. De hecho, en China el mandarinato estaba conformado por aspirantes que previamente debían rendir un examen y obviamente debían rendirlos con resultados muy exitosos. Y claramente esto no era lo que sucedía en Japón si tenemos en cuenta que era una aristocracia hereditaria. Bien, además se desarrolla el ejército y se mantiene la coexistencia entre el shintoísmo y el budismo. Respecto al budismo, la rama que predomina en Japón, más allá de sus múltiples escuelas, es la Mahayana, la cual buscaba la iluminación osatori de todos los seres, a diferencia de la otra corriente más grande del budismo, que es la Hinayana, que buscaba la iluminación individual. Respecto del budismo, tenemos que se han construido múltiples templos en este periodo. El más conocido es el Todaishi. Ustedes acá tienen la fachada exterior del templo a su derecha y el gran Buda que se encuentra a su interior, en la imagen que tienen a su izquierda. Y al respecto debemos destacar también que dejan de construirse las grandes tumbas, sobre todo las que se empiezan a construir en el periodo Kofun, durante el periodo Yamato, ya que pierde sentido el enterramiento en sí mismo debido a que el budismo remarca la importancia de la trascendencia. En este periodo, además, se escribe y se compila en kanjis chinos el Kojeki, que significa, uno de los libros más antiguos, llamado Relatos Antiguos de Japón, en el 712, y el Nihon Shoki, que es otro libro antiguo de la época, que es el de las crónicas del Japón, que se escribe en torno al 720. En estos relatos se hace mención a algunos mitos fundacionales, como en el origen de las islas que conforman el archipiélago, a partir del accionar de los dioses primordiales Izanami e Izagami, e incluso la creación de los pobladores de las islas a partir de la fuerza creadora de Amaterasu. Además, en este periodo tenemos una reestructuración de la sociedad en tres clases, o sea, es un perfeccionamiento de lo que venía de la sociedad de jefatura que venía ya en el periodo de transición anterior. Acá claramente se consolida, donde tenemos claramente la figura del emperador en la cúpula junto a su familia hereditaria. Luego, en la pirámide tenemos a los funcionarios del Estado y a las clases de las cuales se obtenía el tributo, en particular los campesinos y los artesanos, colocándose a los esclavos en la base de la pirámide. Cabe mencionar que
la fuerza del emperador, o Tenno, estaba marcada por las características del trono, que era hereditario y por lo tanto era inviolable, y además su poder estaba legitimado porque, como decía el mito, la fuente que otorgaba el poder al emperador residía en la posesión de las enseñas imperiales, como eran el espejo, la espada y la joya, señaladas caracterizadas en torno a los mitos que aparecen detallados y compilados en el Kojiki. Bien, respecto a esta estructura social entonces, podemos decir que en este periodo se constituye una sociedad a partir del modo de producción tributario, ya que si bien se encontraba enmarcado en torno al pensamiento confuciano, donde cada clase cumplía una función específica, esto no quita que la extracción de lo producido se hacía de forma extraeconómica, es decir, por fuera del proceso productivo. Y para finalizar, podemos caracterizar este periodo como un periodo marcado por un claro refinamiento cortesano, de la mano de la preeminencia del clan Fujiwara. Aquí tienen el símbolo que representaba a esa familia tan importante que operaba en la corte imperial. Bien, durante el periodo siguiente al periodo de Nara, en el periodo Heian se continúa con el periodo de centralización. Este periodo está enmarcado dentro de lo que es el 794 al 1785. Incluso se habían fortalecido las reformas taika y en particular en este periodo la capital imperial se traslada a Kioto. Se manifiesta además una clara expresión de refinamiento cortesano en torno a la pareja imperial. Les recomiendo en este sentido, quienes son fanáticos de las películas de Estudio Ghibli, hay una muy linda donde se ve patente este refinamiento cortesano, que es la película de Kaguya no Hime, o Princesa Kaguya, donde ahí claramente van a ver alguna mención en la película, a lo largo de la animación, de la película, imágenes que remiten a estas mismas que están viendo en la diapositiva. Lo que también sucede en este periodo es el perfeccionamiento de las influencias chinas, de la escritura, al punto de constituir un marco específicamente japonés, que da pie incluso a la ruptura de las relaciones oficiales con China. Sin embargo, este periodo de máximo esplendor del clan Fujiwara, como ya lo habíamos introducido en el periodo anterior, centrado en el ceremonial ritual, comienza a opacarse en forma progresiva, sobre todo a finales del siglo X, en torno al siglo XI, en favor de los aristócratas militares locales que comienzan a aliarse entre sí. Las decisiones de una corte imperial demasiado alejada a estos poderes locales comienzan a dejar de acatarse claramente. Se conforman entonces verdaderos clanes autónomos cuya fuente de prestigio seguía siendo, sin embargo, la corte imperial. Tenemos también una cuestión importante ya introducida en el periodo anterior, que es la falta de mandarinato, que hace que con el tiempo el Estado comience a disolverse, ya que, como habíamos señalado, se había favorecido a la privatización de los cargos a partir de la herencia de los mismos en manos de la aristocracia. Incluso debido a la necesidad imperial de conquistar tierras ocupadas por los Enishi, al norte de Honshu, aumenta el rol de esa nobleza, como así también de su brazo armado, que eran los Bushi, quienes surgen como servidores domésticos para garantizar el cobro de tributo. De ahí el significado inicial de la palabra samurái. Además del cobro de tributo, los Bushi se encargaban de mantener la seguridad en las tierras de los nobles. Con el tiempo, claramente toman conciencia
de su propio poder, y vamos a ver el rol importante que tienen en los periodos posteriores. Lo que comienza a manifestarse, como bien señala Anderson, es la privatización del poder coactivo y la conformación de señoríos, con lo cual comienzan a privatizarse las tierras de los nobles, incluso tierras en posesión de los monjes, denominadas tierras shoen. Aquí Anderson señala las diferencias del proceso de feudalización en Europa y en Japón, quizás lo más criticable en torno a su postura, esto es una mirada personal, es la utilización del término modo de producción, quizás por su formación marxista, modo de producción feudal, como decía, en lugar de modo de producción tributario, que sería lo más correcto. De hecho, modo de producción feudal es una variante que está incluida dentro de lo que es el modo de producción tributario.